Hola, hola. Empezamos, empezamos a probar la tecnología. Estamos conectándonos vía Facebook y vía Instagram. Este, la idea es compartir con ustedes un rato, empezar a darle la posibilidad a las personas que se vayan conectando y, y como les decía, compartir un tiempo juntos en este contexto tan complejo que nos toca vivir y y que no deja de ser eh, nada, un gran desafío. Eh, Así que empezamos a, a esperar que se vayan conectando. Ahí el Tano me recuerda que solo dura una hora en el vivo en Instagram, me parece bárbaro. La idea es ir más o menos en ese tiempo. Muchas gracias. Veo que se van conectando. Mónica, personas de diferentes lugares en Argentina y también del mundo. Gente que se conecta con nosotros desde España, otras personas que se conectan desde Estados Unidos. Este, Hola Claudia, Claudia Poggio, Mónica era Mónica Barrelio. Es muy interesante esto, cómo, cómo la tecnología nos permite poder compartir, ¿no? Este, este, Esto que suena medio milagroso, poder conectarnos tan fácilmente. Voy a hablar despacio porque las conexiones de las personas son diferentes y tecnológicamente todos acceden de diferentes lugares, celulares, computadoras y bueno, Internet a veces nos puede jugar una mala pasada, así que voy hablando despacio para que si hay algún tipo de interrupción no se pierda el hilo, ¿sí? De lo que vamos compartiendo. Y, y si me quieren hacer preguntas de una forma más o menos ordenada, voy a tratar de ir respondiéndolas. Eh, y bueno, ir juntos navegando esta experiencia, ¿sí? En primer lugar, yo les había hecho una pregunta por Facebook. A las personas no me gusta decirles seguidoras, pero bueno, a los amigos de Facebook, de mi página, qué eran los aspectos que más les preocupaban, ¿no? De esta situación, qué sentían y, y de qué temas les gustaría que encarara la conversación. Y dentro de un montón de respuestas que agradezco, ¿sí? Cientos de respuestas, hubo tres conceptos, cuatro conceptos que se repitieron en la mayoría. Y esos conceptos fueron ansiedad, ¿sí? Miedo, eh, autoestima, y todo esto en un contexto de incertidumbre que todos vivimos, ¿sí? Entonces, la idea es proponerles conversar sobre estas emociones que todos de una u otra manera estamos sintiendo en una situación que es como mínimo extraña a todos. Es la primera vez que, a, que al planeta y a la humanidad le sucede esto en este contexto de estar conectados y, y me parece que cualquier tipo de charla y profundización que podamos hacer en el tema nos puede servir para mejorar, para sentirnos mejor, para aprender.
¿sí? Todos aprendemos. El primero que aprendo soy yo en todas estas circunstancias. También aclarar que las personas que, por ejemplo, en estos momentos estamos compartiendo este video, estamos en situaciones muy diferentes. Hay personas que tienen mejores condiciones de vida, tienen en esta famosa cuarentena que estamos llevando adelante en diferentes países, eh, lo hacemos realmente en condiciones muy diferentes. Y yo lo que voy a hablar es desde la mayor humildad y desde el máximo de los respetos hacia las condiciones que cada uno puede estar viviendo. Y me parece que es importante destacar esto porque puede ser que a más de una persona le pueda parecer chocante algún comentario o algún ejemplo cuando las realidades son o suelen ser muy diferentes. Este, Así que les propongo eso, ¿no? Tener en cuenta este, todas las realidades y que este mensaje que vamos a compartir es para todos, es para todos. Y desde mi lugar, desde el lugar más humilde que puedo tener y más amoroso que puedo tener, desde ese amor incondicional que realmente siento por las personas y por todos los seres vivos. Veníamos hablando con recién un grupo de excelentes, maravillosas personas trabajando sobre la conciencia global y esto de- del ser amorosos, ¿no? Del ser amoroso con el otro. Así que les sigo agradeciendo, son infinitas la cantidad de personas que se van conectando y saludan a todos, muchísimas gracias, es imposible poder responderles a todos, voy bajando el cursor. Eh, este, Empezar concretamente con la incertidumbre, que es un término que yo vengo trabajando hace mucho tiempo con las empresas o con las personas con las cuales trabajo yo personalmente. Eh, y me parece que es clave entender que siempre hemos vivido en incertidumbre. O sea, algo que repito, suelo decir bastante seguido, es que nadie sabe lo que va a pasar en este planeta dentro de los próximos 2 minutos. Pero nadie sabe lo que va a pasar ahora y nadie sabía antes de toda esta situación que iba a pasar. O sea que la incertidumbre es algo que convive con nosotros y que tenemos que aprender a aceptar. Nos han enseñado y lo hemos aprendido a que para estar bien, para sentirnos bien con nosotros mismos, la tendencia es a tener que controlar, ¿sí? A controlar el entorno, a controlar nuestros resultados, a trabajar sobre aspectos que hacen a nuestras vidas y, y bueno, es como que nos vamos convenciendo de tener cierta certidumbre con respecto a lo que nos pasa o nos puede pasar. También nos han enseñado que si hacíamos las cosas bien, si cumplíamos con las reglas, si éramos exigentes con nosotros mismos y con los demás, eh, íbamos a obtener buenos resultados. Y lo que vamos entendiendo con nuestras vidas y a medida que crecemos es que no necesariamente eso sucede. Son muchas las personas con las cuales hablo y me dicen, yo hice todo bien, Carlos, hice todo bien, hice lo que hasta mis padres me dijeron, hice lo que me, lo que me propuse y lo llevé adelante y los resultados no fueron los esperados. Y realmente hay que entender que más allá de la capacidad y poder que tenemos cada uno de nosotros de poder fijarnos objetivos y llevar hacia adelante todo lo que nosotros querramos, y es lo que yo enseño, también estamos en un entorno de incertidumbre total, pero siempre lo estuvo, siempre fue incertidumbre. Es como que venimos de una educación en donde nos han dicho que eh, perdón si me acelero y empiezo a hablar más rápido. Eh, nos han enseñado a que la realidad es algo que es estática, nos han dicho que no sé si les ha pasado de encontrarse con alguien y que alguien le diga, nunca cambies, ¿no? La idea es la estabilidad, la idea es la búsqueda de la estabilidad. No hace mucho tiempo
el estar en un trabajo durante mucho tiempo era algo bien visto, porque era alguien estable, ¿sí? Y no hace tanto, ahora cuando alguien ve un currículum dentro de las empresas y hay un joven que estuvo más de 2, 3 años en un mismo lugar, le preguntan, ¿y qué pasó? ¿Te cuestan los cambios? ¿No? O sea, todo fue cambiando, todo va cambiando y todo es cambio. Y dentro de este sistema en el que vivimos de todo, que todo cambio, ¿sí? Juega la incertidumbre, porque nadie sabe lo que va a pasar en este planeta los próximos 2 minutos, ni hoy, ni nunca, ni mañana, ni cuando salgamos de esta situación. Pero ¿cuál es la clave de todo esto? Es que no importa cuál sea la incertidumbre, lo que sí va a importar es qué nos vamos a decir nosotros a nosotros mismos con respecto a eso. Si yo empiezo a pensar que esta situación de incertidumbre es una amenaza o es una potencial amenaza, entonces a partir de ahí, consciente, pero sobre todo inconscientemente, me voy a preparar ante una amenaza para huir o para atacar. O sea, una cuestión muy instintiva que todos tenemos y que si empezamos a decirnos que lo que viene es malo, que no vamos a estar preparados, que no somos lo suficientemente buenos o no tenemos los suficientes recursos o que no sabemos realmente cómo vamos a responder ante una situación inesperada, entonces lo que empezamos a sentir básicamente es primero ansiedad y después miedo. La ansiedad es nuestra mente enfocada en el futuro, pero no solamente nuestra mente enfocada en el futuro como respuesta a la ansiedad, sino que nos estamos diciendo, sobre todo más inconsciente que conscientemente, ahora ante la situación en la que vivimos, probablemente mucho más pensada, es no sé lo que va a pasar y no sé si voy a estar preparado, ¿sí? Para, para responder a eso. Entonces, nuestro inconsciente, que está quizás en un gran porcentaje de las personas que me están escuchando, ubicada en su casa, en una cuarentena, esperando a ver qué pasa, empieza a crear, ¿sí? Un montón de reacciones en base a una amenaza que hoy por hoy, quizás todavía hoy, no existe. Alguien puede decir, sí, Carlos, pero hay que ser realista. Esta situación en la que vivimos es dramática y una vez más, desde la mayor humildad, sí, estoy diciendo todo esto, hay contextos en donde probablemente las personas estén muchísimo más preocupadas, personas que hayan muchísimo más angustiadas y que realmente se estén planteando si van a comer o no van a comer mañana. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta, insisto, esos diferentes contextos donde cada uno que me está escuchando puede estar viviendo en estos momentos, lo importante, más allá de cuál sea ese contexto, es en dónde vamos a poner el foco. Porque si realmente esa ansiedad, que es nuestra mente puesta en el futuro, sin ningún tipo de certidumbre, porque no sabemos lo que va a pasar, empieza a acelerarse, se va a transformar en miedo. Y el miedo, sin ningún tipo de gestión nuestra, se puede transformar en pánico. Y les aseguro que una situación de una persona en pánico le limita cualquier tipo de reacción positiva que pueda llegar a generar. Porque el miedo y el pánico lo que provocan, en términos generales, es parálisis. Nos paralizamos por temor. No podemos pensar, perdemos claridad. Y a partir de ahí, las decisiones que tomemos o la sucesión de decisiones que vayamos tomando pueden provocarnos cada vez ir a un lugar peor, opuesto al que queríamos ir. Muchas veces hay personas que entran en pánico y para tratar de resolver algo empiezan una sucesión de decisiones incongruentes que, eh, que terminan provocando algo terriblemente peor a lo que realmente deseaban provocar. Por eso, por ejemplo, Alicia me dice que se siente asustada eh, y que cuida a su mamá de 92 años y que se da cuenta y sufre. Y además siento necesidad de pedir perdón y que me lo pidan. Eh, ¿Por qué menciono lo que Alicia plantea? Como un caso. Porque a todos nos están pasando cosas fuertes. A todos nos están pasando cosas fuertes.
Y cuando por estas circunstancias nos tenemos que quedar en un lugar con nosotros mismos, con nuestros fantasmas, con nuestros temores, con nuestro diálogo interno, ¿sí? Sin ningún tipo de dirección, si no sabemos o no empezamos a gestionar eso de alguna otra manera y aprender, quizás no lo sabemos hacer, quiero compartir herramientas con ustedes de eso, realmente nuestras emociones pueden derivar a cualquier cosa. Y todo tiene su razón de ser. Por eso la autoestima surge también como un pedido que vamos a desarrollar al final de la charla. Ansiedad y miedo son aspectos, son emociones que si no las gestionamos nos van a llevar por mal camino, porque van a ir en contra de lo que nosotros queremos. Pero antes tengo que hacer una aclaración mínima, pero para que todos manejemos el mismo diálogo, el mismo código, el mismo lenguaje, es qué son las emociones. Porque si hablamos de ansiedad, que es una emoción, si hablamos de miedo, que es una emoción, si hablamos de inseguridad, que me plantea la incertidumbre, es una emoción, y si hablamos de autoestima, que es la estima que nos tenemos a nosotros mismos, ¿sí? Que es una emoción, y no sabemos qué son emociones y para qué están las emociones, nos va a costar mucho, muchísimo, poder gestionarlas después. Somos todos nosotros, todos los seres humanos, somos seres multidimensionales. Tenemos diferentes dimensiones. Pero entre las más conocidas, que la psicología viene estudiando y desarrollando hace mucho tiempo, está la dimensión consciente y la dimensión inconsciente. Son dos dimensiones que participan en nuestro propio sistema en forma permanente. El inconsciente es una dimensión en nosotros enorme, maravillosa, increíble por sus capacidades. ¿Sí? El inconsciente es el que gestiona un montón de funciones internas. Y el inconsciente tiene como fin sostener el equilibrio de todo el sistema. El inconsciente está ahí para tratar de que todo nuestro sistema, todo lo que somos cada uno de nosotros, se sostenga en un equilibrio. ¿Sí? Bien. El consciente es esto que nos permite estar ahora, por ejemplo, en el lugar que cada uno de nosotros se encuentre, escuchando esta conversación, ¿no? este diálogo que quiero generar, escuchando mi voz, tratando de traducir, a ver qué es lo que esta persona quiere decirme, qué es lo que quiere compartir. Y es la parte nuestra que piensa, que analiza, ¿sí? Que trata de entender y comprender qué es lo que está sucediendo. Y también se da cuenta que cada uno está en su lugar, en un entorno determinado, y está presente en ese entorno. Sabe quién es a sí mismo, si se ve un espejo, sabe quién es, cómo se llama y se puede reconocer. El consciente, comparado al inconsciente, es muy, muy pequeño. Muy, muy pequeño. Siempre digo en todos los trabajos que hago de terapia comunicacional, es que una de las funciones de ese trabajo es tratar de sostener ese equilibrio entre consciente e inconsciente. Ahora bien, la cabeza, el diálogo interno, ese pajarito que va muchas veces loco en nuestras cabezas, muchas veces maltratándonos, eh, es algo que conscientemente queremos dirigir y nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces es inconsciente, no consciente. Y las emociones son inconscientes, no son conscientes. Si no, sería mucho más fácil, ¿no? Si conscientemente uno dice, yo no quiero tener más miedo ahora, y el inconsciente lo entendiera así, entonces sería mucho más fácil gestionar nuestras emociones. Pero el inconsciente nos manda las emociones al consciente por una razón y un motivo. Las emociones son un mensaje que el inconsciente manda al consciente. Repito, las emociones son un mensaje que el inconsciente manda al consciente. Las emociones son inconscientes. No las podemos
rápidamente ni crear ni eliminar. Como dormirnos también es inconsciente. Si uno quisiera dormirse ahora, dijera, bueno, me quiero dormir ya, no puede, conscientemente no puede dar esa orden. Es inconsciente el acto de dormirse. Y el que decide cuándo se va o no a dormir es el inconsciente, no el consciente. Entonces, una emoción es un mensaje que manda el inconsciente al consciente. Por eso habrán escuchado y me habrán escuchado a mí escribir o hablar en alguna charla, en una conferencia, que no hay emociones buenas o malas, porque no hay mensajes buenos o malos. El mensaje del miedo no es un mensaje malo. Al contrario, decía mi abuela, el miedo no es sonso. ¿Qué quiere decir esto? Que el miedo es una emoción muy importante, porque si yo estoy teniendo algún tipo de riesgo, el miedo que voy a sentir me va a poner alerta para poder accionar de alguna manera diferente a la que estoy haciendo, para salir corriendo, para esconderme o para atacar. O sea, es una emoción que yo necesito sentir para darme cuenta que mi sistema en total está en riesgo. Si el inconsciente entiende que hay una amenaza, me va a mandar el miedo para que reaccione. Si yo estoy pensando que el futuro es una amenaza y el inconsciente me cree, ¿sí? Si yo conscientemente creo que lo que viene es una amenaza y el inconsciente me cree, más allá que sea verdad o falso, no importa, me va a mandar ansiedad. ¿Por qué ansiedad? Porque la ansiedad me va a generar determinados químicos para también ponerme alerta, para saber qué tengo que hacer para reaccionar y modificar lo que me está pasando. Ahora, si conscientemente empezamos a pensar y a pasarnos películas de terror de todo lo malo que puede suceder, el inconsciente va a entender que hay amenaza, el inconsciente va a entender que hay peligro y nos va a responder con emociones como ansiedad, como angustia, como miedo. Entonces, si entendemos que el miedo o la ansiedad, que son las emociones que en principio más nos embargan en todas estas situaciones, no es la situación que está sucediendo la que la provoca, sino lo que nosotros nos decimos con respecto a ella. ¿Se entiende? El miedo o la ansiedad no es por lo que pueda pasar después de esta pandemia, lo que nos pueda pasar en la cuarentena. De hecho, ni siquiera el miedo es por si nos podemos morir o no morir, o enfermar o no enfermar. El miedo es la respuesta de lo que nosotros nos estamos diciendo y que el inconsciente entiende como amenaza. Sé que no es fácil en este contexto explicar esto, pero para mí es clave entenderlo. Porque si nosotros entendemos esto, podemos darle al inconsciente, del lado consciente, el mensaje correcto para que el inconsciente entienda cuál es la situación. Y si sentimos ansiedad o sentimos miedo, entender cuál es el mensaje que el inconsciente me está mandando para cambiar. Básicamente, si el inconsciente me manda miedo, me está diciendo tres cosas. En primer lugar, que hay una amenaza. Que hay una amenaza. Y lo que tengo que hacer es cambiar algo. O me tengo que cambiar la forma en la que yo me estoy diciendo las cosas, o que tengo que cambiar la forma en que yo me estoy comunicando con los demás, o que me tengo que cambiar alguna creencia o valor inconsciente que me está llevando a tener ese miedo. Uno puede decir, no, Carlos, la amenaza es real. La amenaza es real. Y podemos estar de acuerdo, la amenaza es real. Ok, a partir de eso, el miedo ya no me sirve. El miedo que el inconsciente me manda es para que yo cambie. Que cambie qué estoy pensando, que cambie qué estoy diciéndole a los demás o qué me estoy diciendo a mí mismo. Si yo me enfoco en el presente y quizás en el 99% de los casos que me están escuchando, este presente que estamos viviendo, no hay amenaza. En este presente, no digo mañana, no digo dentro de 3 meses, en este presente no hay amenaza.
Y yo me puedo decir, en este presente, en este aquí ahora, en este momento, está todo bien. Ahora, no dentro de media hora, ahora la ansiedad va a bajar. ¿Por qué? Porque mi foco está en el presente, mi inconsciente entiende que no hay amenaza y la ansiedad baja. No necesito seguir recibiendo el mensaje del inconsciente para que reaccione. Y desde ese pensamiento de que en este mismo presente, en este mismo momento, estoy bien, me puedo empezar a sentir bien. Y esto no significa negar la realidad, esto no significa negar lo que está pasando, tampoco ignorarlo, sino empezar a pensar qué tipo de conducta, qué tipo de acción, qué tipo de respuesta puedo empezar a dar. La ansiedad y el miedo son mensajes del inconsciente que me están diciendo, pará con esto, pará con seguir consumiendo esa infinidad de información negativa que estás consumiendo. Pará con maltratarte, pará con pasarte esas películas de terror que el inconsciente cree que son verdaderas y que automáticamente te manda todos los estímulos para que salgas corriendo de eso. Estamos en una situación de cuarentena, estamos en una situación de espera. El otro día, hablando con un equipo de terapia intensiva de aquí de Bariloche, del hospital de Bariloche, compartíamos esa sensación de espera. ¿Están preparados? ¿Están atentos? Pero todavía, hasta por lo menos 24 horas de esta situación, no había casos de coronavirus en terapia intensiva. Pero ¿saben lo que les provocaba mucho desgaste de energía? Esa ansiedad de estar esperando algo que va a pasar y no saber cuándo, porque saben que va a suceder. Y después está el miedo genuino que cada uno puede sentir, porque tiene miedo a contagiarse, porque tiene miedo a contagiar, porque tiene miedo a que algo malo suceda. Ahora bien, si cada uno de nosotros en el lugar donde está puede ser consciente de que tiene toda la capacidad para poder reaccionar ante una situación de amenaza, y puede decirse a sí mismo que pase lo que pase, va a ser lo mejor posible, cuidándose y cuidando a los otros, la ansiedad baja y el temor baja. Porque les aseguro que a todas esas cosas que ustedes le tienen temor, si alguna de esas cosas, que probablemente nunca sucedan, pero si alguna de esas cosas suceden, cuando sucedan, les aseguro, no van a tener tiempo para el temor, porque el inconsciente ahí va a reaccionar y va a tener que accionar rápidamente. O sea que el miedo o la ansiedad exagerada es una anticipación a algo malo que puede suceder, que no sabemos si va a suceder y que probablemente nunca suceda. Entonces, ¿cómo salimos? ¿Cómo gestionamos, en este caso, la ansiedad o el miedo? En primer lugar, aceptándolos. No son malos. Nos vienen a decir que hay algo que tenemos que cambiar. ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar? El foco. El foco en donde uno está poniendo toda esa atención. Cuando uno entiende que ese foco tiene que estar en el presente, en el aquí y en el ahora, esa intensidad baja, la ansiedad baja, el miedo baja, la angustia baja. Y cuando nos damos cuenta de eso, podemos empezar a pensar en qué es lo que realmente queremos hacer, qué es lo que podemos hacer. Y acá tiene que ver y entra también la autoestima. La autoestima es autoestimarse, o sea, quererse a uno mismo. Hace un tiempo una amiga me mandó una inscripción para TED de Río de la Plata en Buenos Aires y que pensé en dar y que el tema era justamente este, que no nos queremos. La mayoría de las personas cree que se quiere y la mayoría de las personas, y lo compruebo a diario, no nos queremos o no nos queremos lo suficiente. Hemos aprendido que el amor es condicional, no incondicional. Y eso lo hemos aprendido de nuestra familia, de nuestros padres,
de nuestra educación, nos han dicho a todos que nos quieren, nos aceptan, sí hacemos lo que en ese caso nuestros padres o tutores o adultos querían. Y si por alguna razón no respondíamos de la forma que ellos esperaban, y bueno, el mensaje era: en este momento no te estoy queriendo. Conscientemente sabemos que las personas que nos aman nos quieren incondicionalmente, pero inconscientemente seguimos siendo condicionales. Y como somos condicionales con nosotros mismos. O sea que la falta de autoestima tiene que ver a la relación condicional que nosotros tenemos con nosotros mismos. Nosotros, para querernos, tenemos que cumplir determinadas condiciones. Ni les cuento las personas que se descubren o se reconocen autoexigentes. Las personas que son muy autoexigentes generalmente tienen una muy baja autoestima. ¿Por qué? Y porque para quererse necesitan cumplir con todas esas exigencias. Y me parece que lo que estamos viviendo es una excelente oportunidad porque nos presenta este espejo muy cercano que somos nosotros mismos. Nos tenemos que guardar, nos tenemos que cuidar y tenemos que estar con nosotros, ¿no? Y ahí es complicado porque por eso surge tanto la autoestima, porque al quedarnos con nosotros mismos, sin tanta distracción, sin tanto ruido, nos quedamos con las personas que quizás menos queremos. Y me parece que hay una solución a esto también. Y es realmente empezar a plantearnos una relación diferente con nosotros mismos. Porque para aquellas personas que consideran que tienen una baja autoestima, ya les aseguro que ya no depende de que vengan sus padres y les digan que está todo bien y que los aman. Tampoco depende de que vengan sus abuelos o quienes los hayan criado. Tampoco sus parejas o sus hijos. Hoy, los únicos que se tienen que decir que se empiezan a amar a partir de hoy, de ahora, incondicionalmente, sin importar lo que pase, son ustedes mismos. Somos nosotros a nosotros mismos. ¿Y saben qué? Mucho de la ansiedad y del temor tiene que ver con este amor condicional. Muchísimo. Porque hemos aprendido que para querernos tenemos que ser casi perfectos. Y todo el mundo sabe que nadie es perfecto. Entonces como que es una especie de condena. Estamos condenados a sobrevivir con nosotros mismos, a soportarnos a nosotros mismos y ver a ver qué es lo que mejor que nos sale siendo nosotros como somos. Y ¿saben qué? La mayoría de los temores que tenemos las personas no es a las cosas que nos pasan. ¿Saben? Es muy fuerte esto, pero ¿saben? La mayoría de las personas le tenemos miedo no a las cosas malas que nos pueden pasar. Tampoco le tenemos miedo a equivocarnos. Yo creo que muchos creen que le tienen terror al error. ¿Y saben qué? No le tenemos miedo a equivocarnos. ¿Saben a lo que le tenemos un temor reverencial? Es a cómo nosotros nos vamos a tratar a nosotros mismos si nos equivocamos. O sea, nos queremos muchas veces tan condicionalmente que no podemos aceptarnos. Y si nos equivocamos no podemos amarnos. Y es una trampa, una trampa terrible porque al no ser perfectos sabemos que nos vamos a equivocar. En consecuencia, no somos merecedores de amor, ni siquiera del propio. Entender esto es clave porque si nos damos cuenta que, como hablaba antes de la ansiedad o del temor, que depende de nosotros poder gestionarlo, la autoestima, esa estima por nosotros mismos, también depende de nosotros, exclusivamente de nosotros. Y entender esto es tan importante para poder aprovecharlo en estos momentos, para esta situación que es extrema, para esta situación que nos encuentra en un lugar muchas veces pequeño, que no nos podemos mover mucho, en esta relación con nosotros mismos a la cual no podemos escaparnos. Y realmente empezar de una vez por todas
a, a tres, yo lo llamo tres órdenes que podemos empezar a darnos, ¿no? La primera es a perdonarnos por todo este tiempo que nos estuvimos maltratando justamente por no querernos. Perdonarnos por todo, porque hemos hecho lo mejor que hemos podido hasta acá, en nuestras vidas. También a empezar a aceptarnos con nuestras debilidades y con nuestras fortalezas, con nuestras limitaciones y nuestras potencialidades, pero aceptarnos completos. Como digo siempre, a dejar de dormir con el enemigo que somos nosotros mismos. Somos nosotros nuestros peores enemigos. Aceptarnos. Así de simple, ¿eh? Tomar la decisión de perdonarnos y aceptarnos. Y les propongo quizás, si se animan, a hacer un nuevo contrato. Un nuevo contrato con cada uno de ustedes. Uno con uno mismo, ¿eh? Sin intervención de nadie más. No se requiere de nadie más en todo esto. Y es que hagamos un contrato que sin importar lo que pase, escuchen, sin importar lo que pase, sin importar el error que cometa, sin importar hasta dónde meta la pata, a partir de ahora, yo a mí mismo, yo a mí misma, no me voy a abandonar nunca más. No me voy a abandonar nunca más. No voy a abandonarme nunca más. No voy a caer maltratándome, no voy a caer insultándome, no voy a caer realmente provocándome tanto dolor, tanto dolor. Y les aseguro que todos hemos vivido vidas difíciles y todos hemos vivido experiencias dramáticas. Todos, de una u otra manera, las hemos vivido. Y cada uno de nosotros merece nuestro afecto, merece nuestro perdón, merece nuestra aceptación y merece nuestro amor incondicional, sin importar lo que pase. Sin importar lo que pase. No saben, esta no es la fórmula de la alegría, digo siempre, o de la felicidad, pero se acerca mucho, mucho a la fórmula de la paz interna. Si nosotros empezamos a descubrir cada vez que nos estamos maltratando, que viene ese pajarito y nos empieza a decir que no somos lo suficientemente buenos, o que la realidad puede ir en contra nuestra, que siempre puede haber una amenaza, cortarla, pararla, detener esa conversación que no nos lleva a ningún lado, al contrario, nos lleva a un lugar de sufrimiento, ¿sí? Y cambiar el foco, ¿Saben algo que pasó en las respuestas que me dieron? Yo también, está claro que les pregunté con respecto a qué les estaba pasando y qué era lo que sentían. Y las respuestas fueron genuinas. Pero todas estaban enfocados en sí mismos. Todos enfocados en sí mismos. Muy poquitos estaban tristes por lo que pasaba en otros lugares. Muy poquitos estuvieron tristes o preocupados por lo que vivían otros. Sino todos estamos muy enfocados en nuestros miedos, muy enfocados en nuestros temores. ¿Y saben cuál es la fórmula para salir de esta situación? Es dando. Y no me refiero ya a esta altura del partido de lo material, porque lo material quizás hoy es lo más escaso. Aún así hay un montón de personas que pueden dar. Pero podemos dar tantas cosas. Podemos dar escucha a mucha gente. Podemos dar ánimo a mucha gente. Dejar de prendernos en los mensajes negativos que todos mandan y reenviar y hacer una bola de nieve con todo eso. Empecemos a parar esa pelota. Y no se necesita que todos cambien. Con que uno cambie, con que cada uno de nosotros cambiemos, eso va a ayudar muchísimo. Empecemos a dar esperanza. Pero para dar esperanza tengo que tener yo esperanza. Entonces, yo me tengo que imaginarme que después de esta situación puedo salir mejor, puedo salir más enriquecido, puedo salir más sabio, puedo salir más inspirado. Entonces yo tengo que cambiar mi diálogo interno con mí mismo. ¿Para qué? Para después poder transmitírselo a otros. ¿Sí? Dar escucha, dar
ese mensaje que probablemente muchos que están a nuestro alrededor y muchos más cerca de lo que creemos están esperando. Por ejemplo, que lo perdonamos. Por ejemplo, que los aceptamos. Por ejemplo, que los amamos, pero incondicionalmente. Eh, preguntar. Preguntémosle a los demás, che, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sí? Darle al otro. Les aseguro que en el momento en que estamos hablando con el otro, lo estamos escuchando, le estamos preguntando, estamos compartiendo un tiempo, la ansiedad baja, el miedo baja. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el foco en esa película de terror que nos estábamos pasando. Alentar, alentar, porque va a haber muchas personas que están mal, va a haber muchas personas que están sufriendo. Y les aseguro, siempre, no importa qué tan bajo estemos cada uno de nosotros, siempre hay alguien más abajo. Siempre hay alguien que le está pasando peor. Y es un gran desafío. Es un gran desafío salirnos del lugar de victimización. Salirnos del lugar de víctimas. Ustedes pueden pensar, Carlos, estás pidiendo mucho a esta altura del partido. Y es cierto, puede ser que esté pidiendo mucho. Pero ser víctimas en estas circunstancias o protagonistas es nuestra decisión. Es nuestra decisión. Ante esta situación, yo insisto, el ejemplo que doy con la mayor humildad, entendiendo que cada uno tiene contextos diferentes. Pero yo conocí a varias personas en situaciones de muchísima limitación económica, que viven en barrios en donde la carencia es el pan de todos los días. Y dentro de ese contexto de carencia, de pobreza, esa persona decidió ayudar. Y esa persona se comprometió a dar de comer primero a 10 chicos. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, preguntando quién la podía ayudar y pidiendo. Y se empezó a conectar y empezó a generar una cadena. Al poco tiempo, esa misma persona, en ese mismo contexto, en esa misma pobreza, siendo no solamente pobres los demás, su entorno, siendo pobre también esa persona, terminó generando alimento para 200 chicos y otros tantos adultos. ¿Por qué esa persona puede transformar su entorno, su comunidad, dando algo tan importante y básico como comida? Una persona. Porque decidió dejar de ser víctima y empezó a ser protagonista. Dejó de decidir quejarse y decidió asumir un rol. Decidió dejar de echarle la culpa a todos los demás y empezó a asumir su propia responsabilidad. Responsabilidad como capacidad de responder. Capacidad de responder. Cada uno de nosotros tenemos 100% de nuestra capacidad de responder, 100% de nuestra responsabilidad. Podemos ayudar al que está al lado. Podemos ayudar a nuestro vecino. Hoy por la tecnología podemos ayudar a gente que en otra parte del mundo. Y podemos conectarnos de una forma diferente. ¿Cómo se combate la baja autoestima? Amándonos a nosotros mismos y empezando a dar a otros. Porque aparte cuando uno empieza a dar, y esto soy fiel y lo compruebo día a día, recibís infinitamente más grande. Recibís muchísimo más, injustamente más, exageradamente más. Por eso, la autoestima tiene que ver con nuestra relación con nosotros mismos y estar enfocados en esa victimización en la que ni siquiera merecemos querernos. O sea, somos tan víctimas de las circunstancias, y no digo que no tengamos buenos motivos para sentirnos mal, Todos, de una u otra manera, lo tenemos. Y muchos tienen excelentes motivos. Yo los llamo excusas, pero son excelentes. Pero la pregunta es, como el ejemplo que di recién, ¿me puedo quedar en mi casa esperando que alguien más venga por mí? ¿O puedo salir? Ahora en la forma más figurativa de la palabra. Puedo dar. Puedo dar. Tengo tanto para compartir con ustedes.
Me anoté un montón de cosas, las cuales por supuesto no respeté. Pero, pero las herramientas concretas que quiero compartir con ustedes. Empecemos a estar atentos a nuestros pensamientos, a ese diálogo interno que llamamos pensar. Y cada vez que detectemos que eso que me estoy diciendo a mí mismo es maltrato, lo corto, lo corto. ¿Cómo me doy cuenta si es maltrato? Es fácil. Esto que me estoy diciendo a mí mismo, ¿se lo diría a alguien que amo? Imagínense que tengo 5, 4, 3 hijos, ¿sí? Chiquitos, ¿sí? Y tengo miedo que el mundo explote, tengo miedo que sea el fin del mundo. Y me estoy diciendo, ¿qué pasa? Si, y aparte nos podemos pasar millones de películas de terror, y tenemos todas las películas que querramos inventar. Bárbaro. Uno piensa, bueno, de última es un diálogo mío con mí mismo, no pasa nada. Hay una parte inconsciente que está escuchando todo eso y cree que es verdad. Voy a empezar a generar ansiedad, voy a empezar a generar temor. Ahora la pregunta es, esas mismas películas que yo me estoy pasando, ¿se lo diría a mis hijos? Y si la respuesta es no, ¿cómo se lo voy a decir? Se van a asustar, la van a pasar mal, van a llorar, se van a angustiar, no van a poder dormir a la noche. Ok, entonces si no se lo puedes decir a tus hijos, no te lo puedes decir a vos mismo. Porque el maltrato es tan válido para otros que para con uno. Entonces, la clave en todo esto pasa por gestionar nuestros pensamientos, gestionar nuestro diálogo interior, sin enojarnos con nosotros mismos. No agarrarnos de la cabeza y decir, soy un desastre, mira cómo me maltrato y me sigo maltratando. No, la idea no es enojarse con uno mismo. La idea es realmente poder empezar a tratarnos bien, a tener pensamientos que nos posibilite, en primer lugar, estar en paz. Y si estamos en paz, estamos en armonía con nosotros mismos, a partir de ahí podemos pensar a ver qué pasa. A ver qué pasa con este contexto nuevo que nos toca vivir. Cómo gestionamos esta incertidumbre, ¿sí? Y cómo vamos creando nuestra propia certidumbre al respecto. Porque si yo me digo a mí mismo, no importa lo que pase, yo me voy a comprometer con estar bien. No importa lo que pase, yo asumo la responsabilidad con no maltratarme. No importa lo que pase, pero yo lo voy a pelear hasta el último momento. Desde el amor que le tengo a mis hijos, a mi familia, a mi pareja, a mis padres, a mi comunidad o a mí mismo. Baja, baja la intensidad. Hay una cierta certidumbre, claro, porque es lo único que puedo gestionar en mi estado interno. Lo único que puedo dirigir es mi estado interno. Ahora, si en mi estado interno lo dejo supeditado a lo que un periodista dice, a lo que los medios de comunicación dicen, o a los millones de mensajes de WhatsApp, de Facebook, Instagram, y lo que se les ocurra recibir, voy a estar frito. ¿Por qué? Porque mi estado interno va a depender de que todos los demás cambien, de que todo lo demás se solucione. ¿Y saben qué? Eso no pasó antes, no pasa ahora, ni va a pasar en el futuro. Porque el mundo va a seguir dando vueltas. Y porque cuando esto ocurra, cambie y salgamos de esta situación, vamos a tener nuevos desafíos, vamos a tener nuevas incertidumbres y vamos a tener nuevas cosas para resolver. La decisión es tratarnos como protagonistas de esta existencia. Ser protagonistas y responsables. Asumir que depende de nosotros generar nuestro estado interno de paz y de armonía, y no de nadie más. Y apelo también a las creencias. Hay personas, y acá muchos están comentando, que su creencia en Dios, que su creencia religiosa, la que sea, le da paz. Bienvenido sea. Hay que apelar a lo que creemos. Y los que tienen una creencia en un ser superior, en una divinidad, en el universo o en la energía, es momento de usarla y no de maltratarse. Y los que no tienen creencias con respecto
a un plano superior, no hace falta, con el plano interno es suficiente. En confiar en uno mismo, en lograr esa paz interna, en esa única certidumbre que podemos lograr, que es, pase lo que pase, yo no me voy a abandonar. Y me hago ese compromiso. ¿Sí? Con mí mismo, con nadie más. Por supuesto que sí. Si yo decido amarme incondicionalmente, pase lo que pase, recién ahí voy a poder amar a los demás incondicionalmente. No puedo dar lo que no tengo. No puedo dar lo que no tengo. Si tengo miedo, voy a transmitir miedo. Si tengo ansiedad, voy a transmitir ansiedad. Si tengo enojo, voy a transmitir enojo. Y yo sé y conozco un montón de personas que están muy enojadas, porque creen que las cosas deberían ser de otra manera. Y creen que los políticos deberían reaccionar de otra manera. Y que las decisiones deberían ser de otra manera. Y que es muy injusto una cosa y muy injusta la otra. Ok, está bien, la respeto. Pero ¿saben qué? Están sufriendo, la están pasando mal y no están cambiando absolutamente nada. Porque si me dijeran, no, yo con mi enojo cambio, bueno, es una solución, puede serla, pero les aseguro, no, los únicos que sufren son ellos mismos. A los únicos que maltratan con todos esos diálogos es a sí mismos. Los únicos que se pueden enfermar son ellos mismos. Los únicos que pueden bajar defensas son ellos mismos. A los únicos que están castigando es a ellos mismos. Entonces la pregunta es, ¿con quién están enojados? ¿Con quién están enojados? Si todo el maltrato va hacia ellos, a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros, cuando yo también me enojo. Entender esto es clave, porque si no nos seguimos peleando con la realidad. Nos seguimos peleando con todo el mundo y pensando que todo el mundo es culpable y que todo el mundo es responsable de cambiar mi estado interno. Si es así, sentémonos pacientemente a esperar que venga alguien a sacarnos de este lugar en el que estamos. Entonces, perdón, aceptación y amor incondicional. Dar como respuesta para salir del foco en uno mismo y de la victimización. Cuando uno da, está en abundancia, porque da algo que tiene. Cuando uno es víctima, no puede dar nada, tampoco puede elegir nada, porque es víctima. Y lo único que le queda al que es víctima, sufrir, porque es víctima. Entonces, salirnos de ese foco, salirnos de ese diálogo interior, de ese maltrato y de eso ver todo mal y todo negativo que nos hace víctimas, para empezar a ver esa posibilidad, esa alternativa, esa luz, ¿sí? Esa puertita, esa ventana, esa rendija que me pueda dar una posibilidad de estar mejor. Les aseguro, el ser optimista es una cualidad del ser humano que a nuestros ancestros les sirvió para sobrevivir y que llegáramos al lugar donde hoy estamos vivos nosotros. Porque si estaban encerrados en la cueva y todos empezaban a decir, se nos cerró la cueva, no hay salida, no hay forma, si no había un optimista, si no había uno que decía, bueno, en vez de gritar y de llorar y de empujar y pelearme contra las piedras, veo la cueva que es gigante, si hay alguna otra salida, y investigo, y tengo miedo, y tengo terror, pero igual voy y la busco, si no hubiese encontrado la salida, no estaríamos acá. O sea que el ser optimista no es ser, sí, positivo estúpido. Es ser optimista inteligente. O sea que nos permita decir, che, ¿cuál es la mejor opción para mí? ¿Cuál es el mejor trato para mí? ¿Sí? Pero no para mí desde el punto de vista del ego. No, no, no. Para mi estado interno. Para poder transformar la realidad que vivo. Para poder construir una nueva. Y les aseguro que estamos a la puerta de poder transformar una realidad en algo totalmente diferente. Que no depende de que todos cambien. Depende de que varios tengan esta concepción, esta nueva concepción. Bien. Y algo más para agregar con respecto a herramientas para salirnos de la ansiedad, salirnos del miedo, mejorar nuestra autoestima, que tiene que ver con agradecer. Si después de estar focalizados en el maltrato y haberlo interrumpido de la forma que cada uno quiera, ¿sí? Lo puede cancelar mentalmente, puede salir a
puede lavarse la cara con agua fría, puede decirle, ay, Carlito, yo te quiero tanto, pero deja de pensar esto porque no te hace bien. Y focalizamos en el perdón, en la aceptación, en el amor incondicional. Empecemos realmente a mirar lo que tenemos alrededor. Y empecemos a agradecer por todo eso. Porque yo también estoy convencido que la mayoría de los que están escuchando en este momento y que van a seguir escuchando este video, porque en Facebook queda grabado, es que tienen millones de cosas para agradecer. Por supuesto, nos podemos fijar en lo que nos falta y también vamos a tener infinitas cosas que nos faltan. Pero focalizados en lo que nos falta, vamos a terminar siendo víctimas. Focalizados en lo que tenemos, vamos a dar cuenta que tenemos mucho más de lo que creemos y que tenemos que ser mucho más agradecidos. Y agradecer nos pone ese nivel de gracia que nos permite vivir en esa abundancia interna que cada uno de nosotros tiene, que no tiene que ver con la plata que tengo en el banco ni con el capital. ¿Sí? Agradecer es agradecer la vida, agradecer es agradecer la salud, agradecer es agradecer estar consciente de este preciso momento y poder darle algo a alguien, aunque sea una escucha, aunque sea ánimo, aunque sea nada, amor, como si fuese poco. Quedan 5 minutos para que el video de Instagram se termine. Y me parece que como primer encuentro hay ya varias cosas para poder trabajar, analizar, meditar. Este video va a quedar grabado en mi página de Facebook, o sea que lo pueden ver todas las veces que quieran. Y hay millones de cosas para poder compartir. Pero no quiero dejar de agradecerles. Hay un montón de gente, un montón de gente. Voy a seguir aprendiendo esto para tener más información, pero no deja de haber contactos y comentarios y agradecimientos. Así que yo agradecerles a cada uno de ustedes el estar ahí, el compartir esto, el compartir este video con quien quiera. Esto es libre. Y sean buenos con ustedes mismos. Sean buenos con ustedes mismos. Bajen decibeles. Respiren hondo. Relajen el cuerpo. Si saben meditar, mediten. Meditar es lo más fácil y sencillo que hay. Es sentarse en un lugar y concentrarse en la respiración. ¿Sí? Si quieren, enciendan una velita, focalicen en la velita y respiren. Y respiren focalizados en esa imagen de esa luz tenue que da la vela. Y regálense 20 minutos. De nada, de estar sentados en un lugar, relajados, tranquilos, de no pensar. Mediten, respiren, hagan ejercicio. Si están en sus casas, hagan ejercicios. Levántense temprano, hagan una buena rutina. La mente necesita tener una rutina. Y después, no es de más las recomendaciones que todos ya sabemos que tenemos que hacer. Quedémonos en casa, cuidémonos, mantengamos la distancia si tenemos que salir de 2 metros, usemos tapaboca y nariz, ¿sí? Lavémonos las manos y seamos solidarios con el otro. Seamos solidarios con el otro. El otro también es un ser como igual que nosotros, que está viviendo las mismas circunstancias y que también muchas veces va a tener miedo, ansiedad. Y qué mejor que nosotros para poder ayudarlos a salir de esa situación. Así que finalmente gracias por estar. Todos los comentarios, todos los mensajes que me quieran dar para complementar, para que yo les responda, estoy a su disposición y bueno, nada, muchísima vida para todos, mucha vida para todos. Gracias.